CENTE, y el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Saludamos también con agrado a los señores gobernadores y delegados del CENTE de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Oaxaca, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz Yucatán. y Zacatecas. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este evento tiene el uso de la palabra el licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador constitucional del Estado de Morelos y presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Señor Secretario de Educación Pública, Emilio Choifet Chemor. Estimado maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Maestro Marco Antonio Abad y Codo, oficial mayor de la SEP. Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Estimadas y estimados dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, compañeros gobernadores. Partimos de la base de que la educación es la mejor inversión. El México nuestro de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado dieron un gran salto cualitativo. Se formaron las primeras generaciones de educadores, que a su vez educaron y abrieron escuelas a lo largo y ancho del país. Se generaron las bases del crecimiento económico y una gran presencia de ingenieros, médicos, tecnólogos, artistas y científicos hicieron posible la modernización del país. La educación en las 3 últimas décadas de este siglo XX nos permitió alcanzar la cobertura de casi el 100% en la matrícula de educación primaria y secundaria. Lo conocemos como educación básica. En 92 se firma el acuerdo de descentralización, se va implementando y se comienza este proceso donde las entidades federativas se hacen cargo de la matrícula y relación con los docentes. El Fondo de Educación Básica no creció en la proporción que creció la matrícula y la demanda de nuevos docentes. Ello nos llevó a una realidad difícil de un déficit financiero que en las finanzas públicas de las entidades federativas fue mermando sus posibilidades de inversión. En este periodo, en este siglo XXI, hemos comenzado un proceso muy importante. Partimos de nuevas reformas a viejos problemas. Una de las reformas
fundamentales que se han llevado a cabo es la reforma fiscal. Y otra reforma fundamental es la reforma educativa. ¿Por qué asocio la reforma fiscal y la educativa como fundamentales? Porque si no hay condiciones de recaudación y suficiencia presupuestal, no hay suficiencia para invertir en educación. Y esto implica que nosotros tenemos que prepararnos para afrontar los retos del siglo XXI. La docencia y los estados de la República hicimos grandes esfuerzos, pero el modelo se agotó. La reforma educativa nos abre condiciones para entender todos que hoy requerimos un nuevo salto cualitativo. Ya no es la matrícula, es la calidad. Y es el reto que tenemos en el siglo XXI. Por ello, la Conferencia Nacional de Gobernadores respaldó la reforma fiscal y respaldó la reforma educativa. Y fuimos construyendo desde esta Conferencia Nacional de Gobernadores una ruta donde el sentido de la reforma fiscal nos permitiera a nosotros tener una posibilidad real de afrontar el reto de la reforma educativa. Trabajamos con el secretario Emilio Choufet y con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Fuimos construyendo con todos los secretarios de Educación de las entidades federativas y secretarios de Hacienda o Finanzas de cada entidad federativa. Establecimos el panorama y construimos entonces una propuesta consensada en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Por ello, se crea el Fondo Nacional para Educación y queda atrás el Fondo de Apoyo a la Educación Básica, el FAEB. Yo quiero reconocer que en este proceso ha habido una clara definición de afrontar los retos de este cambio, que no son fáciles, porque todo cambio implica colocarse en otra circunstancia y en otro momento. Y quiero hacer un reconocimiento a Juan Díaz y a cada uno de ustedes, dirigentes del CENTE, por la manera valiente y decidida con que han afrontado este nuevo reto de la reforma educativa. No puede haber reforma educativa sin contar con las maestras y maestros. Sería una vana ilusión. Y por eso se han construido los consensos. Y por eso hemos trabajado juntos. Y uno de los saltos de calidad que estamos dando y que fue planteado por la Conferencia de Gobernadores es establecer una única negociación, no en demérito de las demandas legítimas del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, sino fundamentalmente en la lógica de preservar también que la inversión de la reforma fiscal se diera con transparencia y claridad y volver a una sola negociación con el gobierno federal y la automaticidad que asumimos los gobiernos en la lógica de esa misma negociación en lo que compete a lo que corresponde a cada entidad. Por ello, pues, nos congratulamos de este histórico momento, porque tenemos los gobernadores nuevas condiciones para fortalecer la educación, porque se ratifica que la Rectoría de la Educación es parte sustantiva del Pacto Federal y es una sola el modelo educativo que tenemos que construir. Y se establece con claridad que con las maestras y maestros vamos a caminar para adelante, para el México que nos tenemos que enfrentar, el del siglo XXI, que es un reto de todas y todos para ganar esta batalla por México.
y por la educación. Felicito a todas y todas las maestros y a mis compañeros gobernadores por haber construido este consenso. Muchas gracias. A continuación, queda en el uso de la palabra el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Muy buenas noches. A nombre de la CONAGO, desde aquí hacemos un reconocimiento al señor presidente Enrique Peña Nieto, quien atendió la petición que hicimos en el seno de este órgano colegiado para la negociación única nacional, que ya es toda una realidad, permita a nuestro país consolidar los avances en el tema de transparencia y calidad educativa. Igualmente, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por esta voluntad y unidad de esfuerzos que siempre será a favor de nuestros niños y jóvenes y del progreso de México. Saludo al licenciado Emilio Chaufet, secretario de Educación Pública, a quien agradecemos el apoyo que está brindando a las 32 entidades federativas con un claro compromiso institucional por la educación para consolidarla como la plataforma que permita a México desplegar todo su potencial económico y social. A mis compañeros gobernadores por suscribir este acuerdo, y en particular a mi amigo gobernador Graco Ramírez, coordinador de la Comisión de Educación de la CONAGO, quien como presidente de esta ha sido un importante participante en esta particular propuesta. Igualmente, al maestro Juan Díaz de la Torre, secretario general del CENTE, y desde este lugar enviamos nuestro más sincero reconocimiento a los maestros y maestras de nuestro país. Muchas gracias a todos. Señor secretario, compañeros gobernadores, señoras y señores dirigentes, a todo el magisterio que nos acompaña. En 1922, tan solo un año después de haberse creado la Secretaría de Educación Pública, fue inaugurado este edificio que en sus muros representa la cultura nacional en el arte del muralista Diego Rivera y que está consagrado a la obra máxima de la patria, la educación de todos los mexicanos. Alrededor del mundo y en la historia de las distintas civilizaciones, la educación ha significado un instrumento de cambio, de desarrollo y de innovación. Por espacio de 93 años, la permeabilidad social de la educación pública en México ha sido piedra angular del México moderno, que mira con esperanza hacia el futuro, con el liderazgo del presidente de la República, quien está impulsando las grandes transformaciones que requiere nuestro país, principalmente en materia educativa, porque es la simiente de una sociedad más democrática, de una economía más competitiva y creciente y de una mejor calidad de vida para las nuevas generaciones.
Con las recientes reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, el Estado mexicano ha recuperado la plena rectoría sobre la educación para garantizar el respeto absoluto a los derechos laborales de nuestro magisterio, una total transparencia de la gestión de los recursos y una mejor y mayor calidad de los procesos de enseñanza. La reforma educativa está revitalizando la importancia que de siempre ha tenido la labor magisterial en la construcción del México de libertades, de valores universales y de oportunidades de superación social y económica. Nunca podrá ponerse en duda la dedicación y el trabajo de nuestros maestros, a quienes debemos lo que hoy somos como país y lo que seremos el día de mañana como una nación más próspera, en la persona de los niños y jóvenes que se forman en las escuelas rurales y urbanas de toda la República Mexicana. Por eso esta noche suscribimos los 32 convenios con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la aplicación automática de los incrementos salariales y prestaciones que se deriven de la negociación nacional única del magisterio con el gobierno federal. De esta manera, la CONAGO reconoce en la profesión magisterial uno de los eslabones más fuertes del progreso de México y de cada uno de nuestros estados y regiones, que refrendamos nuestro compromiso con una educación moderna, pertinente y de calidad, así como la preservación de las conquistas laborales de nuestros maestros en el diálogo, el entendimiento y la coordinación institucional. Al mismo tiempo, expresamos nuestro reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto por el impulso que está dando a los cambios permanentes que México necesita, con una visión regional y estatal. Asimismo, en la persona del maestro Juan Díaz de la Torre, reiteramos nuestro reconocimiento al Magisterio Nacional porque su preparación permanente y su compromiso con las nuevas generaciones es garantía de un mejor presente y futuro para México, donde se está haciendo política educativa y no política de la educación. En este edificio histórico refrendamos la unidad de todos a favor de una educación de calidad que con la fuerza de nuestros maestros ampliará los beneficios económicos, políticos y sociales para todos los mexicanos. Muchas gracias. Enseguida se procederá a la firma de los convenios de automaticidad salarial. Firman los gobernadores de los estados, el presidente del Consejo General Sindical del CENTE y los secretarios generales seccionales del CENTE en los estados de la República.
Celebramos la firma del convenio con un fuerte aplauso. A continuación, interviene el maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del CENTE. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con respeto al señor licenciado Emilio Chuaifet Chemor, secretario de Educación Pública, al señor ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Con ello, a todos los señores gobernadores de las entidades del país, a los señores funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, a mis queridas y queridos compañeros, líderes del Magisterio Nacional, señoras y señores todos. A lo largo de nuestra historia, los mexicanos hemos tenido claro que educar es una tarea común, inacabable, imprescindible, de interés general y de la cual depende la creación de las condiciones de vida digna para todos los mexicanos. El optimismo de la vocación educadora tiene como fuente la confianza en el ser humano. Sobre la base de nuestra vocación civilizadora, a los maestros no nos amedrentan las adversidades. Son retos cuya superación pasa por hombres y mujeres formados en las aulas de nuestras escuelas. Tenemos confianza en el porvenir porque su construcción es una labor cotidiana de todos. Nos corresponde también confrontar las expectativas con la realidad y reconocer que en el marco del federalismo el país es un mosaico diverso y desigual, cuyo tratamiento no puede pasar por el tamiz de la generalización, bajo el riesgo de perpetuar la desigualdad y el rezago. Señores gobernadores, nuestro federalismo es la síntesis de los primeros años del México independiente, esos tortuosos e intensos, pero también plenos y definitorios años de la fundación espiritual y política de nuestro país. Figuras como Francisco Severo Maldonado, como Prisciliano Sánchez, le dieron sentido como garantía de unión, conscientes de que el desarrollo articulado del conjunto nacional no es factible en detrimento de sus partes, como tampoco lo es el de estas sin conducción compartida. En torno a los 171 artículos de la Constitución Federal de 1824, un puñado de mexicanos sintetizaron unos y construyeron otros de los perfiles de nuestra identidad. Sentaron las bases para un proyecto sobre el cual la nación mexicana ha tenido, tiene y mantendrá sin duda alguna rumbo y destino. Los maestros entendemos que el federalismo, como acuerdo político fundamental de distribución y reconocimiento de espacios de autonomía y universos de competencia, es en sí mismo un método democrático en el que las decisiones fundamentales se adoptan, sí, en el marco de los ámbitos de cada nivel, pero también bajo la consideración superior de los intereses de todos.
El federalismo lo entendemos como un proceso antes como un estado de cosas fijo. Cambia y evoluciona la pluralidad con las mujeres y los hombres de México, una voluntad personal y colectiva cuya expresión se renueva en acuerdos como el que hoy suscribimos. Señoras y señores, por voluntad política, porque así lo demanda la sociedad y porque es lo que más conviene a los intereses de la República, la generación de políticos que hoy conduce a nuestro país ha elegido el camino de las transformaciones, decisión que sin duda habrá de definir el perfil de nuestro país en el siglo XXI. De manera natural, ante las expectativas de las reformas, surgieron preguntas y las viejas certezas se desvanecen ante la evidencia de nuestros actuales y los objetivos propuestos. Consolidar un país de derechos y libertades nos convoca a todos a apostar por el futuro, a convertirnos en agentes de las transformaciones, a sumar nuestra creatividad, nuestro compromiso y nuestras voluntades en la construcción de nuevas formas y conductas de convivencia. Señor secretario, señores gobernadores, los trabajadores de la educación que tenemos la doble misión de promover el cambio y transmitir valores, nos nutrimos del pasado para ocuparnos de un mejor porvenir. Sobre la base de la reflexión, los maestros de México damos cuenta de nuestra capacidad para transformarnos. Durante 70 años, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como ha expresado aquí el señor gobernador de la Torre, ha acompañado al país desde las aulas, desde la formación de conciencia ciudadana, desde las comunidades mismas. Las evidencias nos avalan. Como lo esperaba Vasconcelos y lo reconocía López Mateos, somos el ejército civil y civilizador de la patria. Como organización responsable, sensible y creativa, nos ponemos a tiempo con el nuevo tiempo mexicano. Tenemos claridad de cuáles son las preguntas y estamos ocupados en la construcción de las mejores respuestas para acompañar la agenda nacional desde el magisterio y desde la educación, para ser actores en las estrategias que permitan al país recuperar la tranquilidad, para promover la conciliación en el marco del derecho. Compañeras y compañeros trabajadores de la educación, el CENTE, nuestra organización, finca su fortaleza de hoy en la unidad de siempre, en el compromiso permanente con las niñas, los niños y los jóvenes, en la cercanía constante con las madres y las familias, en el orgullo de compartir los valores y los principios de la extraordinaria tarea de educar. Somos los legales y legítimos titulares de las relaciones laborales de los trabajadores de la educación. Aquí está la evidencia en este momento. Por mandato de ustedes, estamos aplicados en ser los garantes de la vigencia de los derechos y conquistas adquiridos hasta ahora. Tenemos la certeza de que así será también en el futuro. Asumimos con altura de miras y con dignidad los grandes esfuerzos que la nación nos está demandando. Siempre hemos estado puntuales con la historia y la historia misma lo registra. Los retos nos han fortalecido. En los momentos más difíciles hemos construido alternativas para superarnos personal y profesionalmente. En el nuevo diseño institucional y normativo que el país ha conformado bajo la dirección del presidente Peña Nieto y ante nuestras legítimas demandas, la negociación complementaria que año con año se realizaba en cada entidad federativa queda superada a partir de la firma de estos convenios que hoy firmamos para la aplicación automática en los estados de los acuerdos que se deriven de la negociación nacional única. A través del compromiso que a nombre de los trabajadores de la educación hoy suscribimos, afirmamos que seremos vigilantes de que aquello que se acuerde en la Federación en beneficio de los trabajadores de la educación se aplique de manera automática e irrestricta en cada estado de la República.
La certidumbre y la confianza serán las constantes en esta nueva etapa que hoy se inaugura. Más que cifras y estadísticas, lo que queda de manifiesto es la voluntad y la decisión por garantizar mejores condiciones para quienes tenemos en la educación nuestra materia de trabajo y con ello alcanzar el objetivo que la reforma educativa plantea, de ofrecer una educación de calidad. Por supuesto que los números importan y estaremos pendientes de su ejecución a partir del clima de transparencia que juntos estamos construyendo. Pero lo que más nos importa es la seguridad y la tranquilidad de los rostros que están detrás de todos estos datos. Estoy convencido que la certidumbre, la incertidumbre, la frustración pedagógica, la duda, quedarán superadas con la celebración de estos convenios que garantizan la vigencia de los derechos que los trabajadores hemos adquirido. Lo que hoy nos reúne no es solo una firma protocolaria, es el inicio decidido e inteligente de un modo de asumir las transformaciones políticas del momento y de entender a la educación como el más elevado bien público que nos otorga el privilegio de avanzar juntos hacia el destino que México merece. Afirmo desde esta tribuna que son cientos de miles de maestras y maestros mexicanos que reconocen en su organización un proyecto educativo, sindical y político que transita a favor de México por el camino de la institucionalidad, lejos de protagonismos y visiones personales, convencidos de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación avanza hoy con rumbo, con visión compartida, con acuerdos y consensos, con responsabilidad y con transparencia. Esto nos une, nos compromete, nos hace ser cada día mejores. Ser lo que somos nos llena de un profundo orgullo. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, escuchemos a continuación el mensaje del licenciado Emilio Choife Chemor, secretario de Educación Pública. Maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Señores gobernadores, señores dirigentes de los comités nacional y seccionales del CENTE, compañeros servidores públicos, señoras y señores. Hace casi ya 2 siglos, el Constituyente de 1824 determinó que México solo podía construir la unidad, aún en sus diferencias, si optaba por el federalismo. Así nació nuestro sistema que, sin embargo, en tiempos y circunstancias diversas, ha adoptado contenidos distintos. Por ejemplo, cuando en 1921 se federalizó la educación, se otorgó al gobierno federal un papel predominante que no se advertía en el texto original de la Carta Magna de 1917. Y lo que había sido federalización en 1921 se fue transformando con los años en centralización. Para menguarla, en 1992 se firmó el Acuerdo de Descentralización
que transfirió a los estados desde el centro facultades. Los estados por más de 20 años han avanzado junto con la autoridad federal y las maestras y los maestros de México en este proceso. Pero entre todos los agentes educativos tenemos que reconocer que solo hemos logrado éxitos parciales, que no se pueden en consecuencia generar ni aceptaciones ni rechazos permanentes. Al iniciar su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que él concebía como nuestra fuente de riqueza el talento, la capacidad y la creatividad de nuestra gente, y se comprometió a impulsarla por la vía de una vasta reforma que consolidara al Estado como rector de la política educativa. Durante su mensaje al pueblo de México, el presidente ofreció entonces que mediante un amplio debate entre todas las fuerzas políticas del país habrían de producirse los cambios jurídicos necesarios para dar certeza y permanencia a la reforma. Desde el 2013 están vigentes las modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucional y a la Ley General de Educación, así como 2 leyes nuevas, la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Las leyes y su aplicación ciertamente han sido objeto de críticas. Toda crítica es bienvenida y toda crítica tiene secuelas positivas, pero las tiene más aún la que no desconoce la realidad, sino la que se aplica en su estudio y en su correcta evaluación. En la misma fecha inaugural, el presidente ordenó al secretario de Educación Pública solicitar al INEGI la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos. El censo se llevó a cabo y sus resultados fueron ampliamente difundidos. Nos ha permitido la elaboración de un diagnóstico de la realidad del sistema educativo nacional y para el primer trimestre del próximo año dispondremos del censo en educación media superior. La reforma se extiende por todos lados, en la definición de perfiles, parámetros e indicadores básicos para la evaluación, en la convocatoria pública para el concurso de oposición del próximo 12 de julio, en los foros para la revisión del modelo educativo, en la instalación del Consejo Nacional de Participación Social, en la nueva generación de tecnologías y materiales educativos, en la inminente operación de la nómina única, en los programas de escuelas de tiempo completo, escuelas dignas y de excelencia. La reforma educativa en México sigue la frase inmortal de Martí: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero que el tronco siga siendo el tronco de nuestras repúblicas. Injertar, no trasplantar. El debate sobre si la reforma es o no necesaria quedó atrás. Sin autocomplacencias ni autodenigraciones, todos estamos llamados a colaborar en su realización exitosa. Esta voluntad de colaboración que ha estado presente en todo el proceso no podía dejar pasar por alto que nuestros mejores y más importantes avances en materia educativa han sucedido gracias a la dedicación, a la entrega
y al profesionalismo de los maestros mexicanos para brindarles certeza y, de esta suerte, para que ellos conozcan las reglas claras de trato en el cumplimiento de su vocación. El pasado 14 de marzo recibí el pliego general 2014 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y me comprometí por instrucciones del presidente de la República a analizarlo a detalle. Las sesiones posteriores de negociación se realizaron con el cumplimiento irrestricto a los derechos de los maestros y siempre en el marco de una deliberación respetuosa que debe existir en las relaciones entre magisterio y autoridad. Ahora, como consecuencia de la negociación, se han firmado estos convenios de automaticidad entre los gobiernos locales y el sindicato. Es un hito histórico. Quiero destacar la muy importante labor que han realizado los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los señores gobernadores de los estados, quienes han propiciado un entorno que hará posible modificar las condiciones que han quedado inoperantes y rezagadas y retribuir con orden y justicia a aquellos que son el eje del proceso educativo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Estos convenios que firmamos a 2 días de que celebremos con los maestros su gran papel social, su compromiso optimista en la enseñanza, son una muestra de que juntos estamos moviendo la educación en México. Sellamos un compromiso producto de la negociación y no del dogma, del empeño por unir y no por separar. Hoy las voluntades convergen con afán cooperativo, responsable y oportuno para hacer valer los derechos de los trabajadores de la educación. No existe aprendizaje si no hay maestros, tampoco educación de calidad sin dignidad magisterial. Les reitero a todos los maestros de México que sus legítimas conquistas gremiales son irreversibles. Así ha sido y así lo seguirá siendo. Hoy coincidimos con los gobernadores de los estados en la importancia de traducir el federalismo en la distribución equitativa de los beneficios para todos los docentes. Esta acción será uno de los vehículos principales que garanticen la educación de calidad con equidad. En la tarea que aún nos queda por delante y que es mucha, vale la pena recordar al secretario Jesús Reyes Heroles. Ceder ante las presiones de lo inmediato es mero populismo. Transigir con todos por movimientos superficiales es innegable retroceso. La educación de calidad con equidad no se alcanzará más que con procesos productivos y distributivos en la educación que amplíen las capacidades, las habilidades y las oportunidades de todos los mexicanos. Muchas gracias. Señoras y señores, es así como hemos concluido este acto. A los señores gobernadores les suplicamos llevarse un ejemplar de los convenios firmados. A todos ustedes les agradecemos su presencia y les deseamos muy buenas noches.
República.